Buenas tardes, mi nombre es María Yepes, estudiante de la Universidad Yacambú en el área de Derecho. El día de hoy les estaré desarrollando el trabajo de investigación titulado La responsabilidad del Estado ante la vulnerabilidad que tiene el patrono en un acto procesal con los trabajadores. Ahora bien, antes de comenzar es necesario recordar que el derecho del trabajo como tal no es muy antiguo. No es necesario comenzar desde Grecia, ya que todas las concepciones de Grecia las vamos a encontrar en Roma, en lo cual se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encuentran ciertas categorías de la especie humana que se consideraban como esclavos. El trabajo para esos tiempos era denigrante y despreciativo. Al pasar de los años, las leyes que se creaban para regular el trabajo, de cierto modo, solo beneficiaba al patrono. Los trabajadores se tomaban como esclavos y no se les establecían los derechos. Es por ello que nace la creación de leyes que beneficien más al trabajador. En la actualidad, Venezuela en los últimos años se ha venido originando la problemática de que de cierto modo el trabajador es quien lleva la superioridad en la relación del trabajo. A raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, esta ley se crea con la finalidad de que el trabajador tuviese más participación en la relación de trabajo, pero se crea un vacío donde los derechos y garantías del patrono quedan vulnerables. Nuestra situación y objeto de estudio es la siguiente. Como todos sabemos que el orden constitucional en Venezuela se establece un régimen procesal garantista a los fines de proteger y garantizar los derechos que se nos otorgan como todos venezolanos, tales como el derecho al trabajo. Y es muy importante señalar que toda persona tiene el derecho pleno de trabajo y el deber de trabajar. Por lo tanto, el Estado tiene la facultad, y es más, es su obligación de interponer las medidas necesarias para tales fines de que toda persona tenga una ocupación productiva, tal como lo estipula el artículo 87 de nuestra Carta Magna. La intención del legislador en cuanto a esta ley, expresando a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, en protección al trabajo como hecho social, garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, creadores de las riquezas socialmente productivas y sujetos protagónicos del proceso educativo de trabajo. Para alcanzar estos fines, los fines del Estado democrático y social, de derecho, de justicia, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución, cabe destacar que en nuestra actualidad se está optando la costumbre de que los trabajadores se creen superiores a sus patronos por la protección que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras le conceden, de forma tal que el patrono pasó de ser sujeto activo a sujeto pasivo, lo cual es consecuencia de las actuaciones hechas por los trabajadores. Estos vicios se observan haciendo un análisis crítico a la presente ley, situación en la cual la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. Es por ello que debido a la falta de pronunciamiento sobre los vicios que se observan, sobre la vulneración de los derechos del patrono, de acuerdo a los ya planteados, nos preguntaríamos entonces, ¿qué derechos y garantías se les están vulnerando al patrono? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante la problemática existente? Y en la actualidad, ¿quién se considera el débil jurídico? Dando respuesta a nuestras interrogantes, se tienen como objetivo general analizar la responsabilidad ante la vulnerabilidad que tiene el patrono en un acto procesal con los trabajadores, y como objetivos específicos, primero, dar a conocer los derechos que se le están vulnerando al patrono. Segundo, determinar la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a las garantías del patrono en la relación laboral.
Y por último, identificar el deber jurídico entre patrono y trabajador en la relación laboral. La justificación e importancia del objeto del estudio es de vital importancia, ya que la justicia sea de manera equitativa, ya que así cada quien recibirá lo que le corresponde, como lo dijo el filósofo Justiniano. Es por lo que la legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas establecidas por el Estado venezolano y así regular las relaciones jurídicas que se establecen entre patrono y trabajador, con ocasión al hecho social del trabajo. Es decir, que hay que verlo como un hecho social porque implica una serie de condiciones sociales para cada trabajo. En relación a lo ya expresado anteriormente, se debe señalar que este tema es importante como tema de estudio y como método cualitativo, ya que con este tipo de investigación ayudará al desarrollo de nuestros conocimientos respecto a la problemática que se está planteando. El objeto que se quiere alcanzar es dar la iniciativa de la creación de leyes que beneficien el interés de todos, sin vulnerar los derechos del otro, de manera que hacer conciencia a los órganos de administración de justicia. Nuestro soporte conceptual realizado por nuestros estudios previos, en este caso es necesario nombrar algunos autores que realizaron trabajos de investigaciones y trabajos de grado análogos a la temática planteada, por lo que hace importante mencionar para fundamentar la investigación. En relación con Colmenares, en el 2012 realiza su trabajo de grado en la Universidad de Yacambú para optar al título de abogado titulado Estado de indefensión del patrono, dentro de los conflictos con los trabajadores a raíz de la entrada en vigencia del decreto de inamovilidad laboral número 1752 y sus sucesivas prórrogas, planteando como objetivo específico describir la situación de conflicto, estudiar el derecho de inamovilidad y determinar el grado de afectación. El indicado trabajo de grado sirve como soporte a mi trabajo de investigación, ya que tiene relación y énfasis al conflicto que se encuentra el patrono en la relación laboral con los trabajadores, y por consiguiente sus derechos son amenazados no teniendo medios de protección en cuanto a la ley se trata, ya que a raíz del decreto de inamovilidad laboral el patrono pasó a ser el deber jurídico de la relación laboral. Asimismo, Méndez en ese mismo año realiza su trabajo de grado en base a lo antes planteado para optar a título de abogado en la Universidad de Yacambú, denominado Los derechos del patrono y trabajadores contemplados en la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, teniendo como objetivos específicos estudiar los derechos del patrono, comprobar los derechos del patrono, indagar en la evolución de los derechos laborales de la relación laboral como un equilibrio. De acuerdo con lo planteado con Méndez, considero que los derechos tanto del patrono como del trabajador son importantes para cumplir el fin social, que es el bien común de todos, caso que no se observa en la nueva ley del trabajo. Es por ello que es parte importante para las relaciones laborales determinar y precisar cuáles son los derechos de cada parte. Por tales razones, su trabajo de investigación es un aporte importante a mi trabajo de investigación porque se relaciona en materia y objeto de estudio. Ahora bien, Mendoza en el 2013 dirige su trabajo de investigación Incidencia del procedimiento de reenganche frente al debido proceso en el contexto jurídico venezolano en la universidad privada. El doctor Rafael Belloso Chacín. El análisis precedente se observó algunas disposiciones de la ley
como la vista sin previo aviso al patrono, así la imposibilidad de pagar una multa conveniente en el derecho de igualdad de las partes. Se observan las incidencias en el procedimiento de reenganche al violar la presunción de inocencia cuando es sancionado un representante no relacionado con el despido, cuando el patrón no puede acceder a una culpa por sentirse amenazado por un funcionario del trabajo, o cuando se considera la decisión inapelable bajo cualquier tipo de argumento. En relación a la problemática expuesta, se evidencia que guarda semejanzas al trabajo de investigación que se está desarrollando. Es por ello que se considera importante como aporte a la temática. De acuerdo a Mendoza, el patrono en el procedimiento de reenganche se encuentra en desventaja frente al trabajador, por ende sus derechos en tal caso son vulnerados. Legisladores, considerando que la justicia es un interés común de los ciudadanos y tener la certeza que el Estado va a garantizar los derechos constitucionales que se nos otorgan como ciudadanos. Nuestras bases teóricas, antes de empezar a desarrollarlas, estos objetivos se hace necesario mencionar que nuestro derecho como persona comienza a reconocerse formalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Es de esta premisa donde cada Estado o país comienza a contemplar los derechos fundamentales para todas las personas en la constitución de los mismos. Nuestra Carta Magna no se escapa de ello, contemplando los derechos tanto personales, sociales, educativos, políticos, para cada ciudadano. Por lo tanto, el Estado debería garantizar el cumplimiento de tales derechos, en virtud de lo cual, en la entrada de vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, el patrono ha tenido un sinfín de violación de sus derechos como persona le corresponde. En tal sentido, Ambrosio considera el respeto a los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental como un conjunto de garantías de los derechos de goce y cuyo disfrute satisfacen inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Como ilustra Ambrosio, los derechos tienen carácter procesal y de acuerdo a eso el Estado venezolano es responsable para el fin del cumplimiento de las garantías de los mismos en cada proceso o acto que se realice o bien se apliquen en los órganos de la Administración de Justicia. Es por ello que la creación de las leyes y la aplicación de estas, considerando la primera, la realización de un estudio previo en los casos concretos para la creación de las mismas, y que éstas al aplicarse no vulneren los derechos de la parte a quien se les aplica, porque si no se estarían violentando un derecho constitucional como es la igualdad de todos ante la ley. Por tales motivos, una ley no debe crearse con fines políticos, ni mucho menos en pro de un grupo en particular. Lo antes expuesto es considerado haciendo un análisis cuidadoso y crítico a la presente ley. En este caso es necesario mencionar que el procedimiento de reenganche establecido en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, para que el patrón no pueda ejercer cualquier recurso contencioso administrativo frente a ello, debe cumplir con el acto emanado por el inspector de trabajo. Opina Oberto que el procedimiento de reenganche no solo incluye restituir la situación laboral infringida, sino también el pago de los salarios caídos en el periodo en el cual el trabajador fue despedido o fue despedido o desincorporado de su área de trabajo, argumentando causas calificadas como no justificadas o no contempladas en las leyes laborales establecidas. En efecto, posibilita así al patrono
su defensa y además de ello la presunción de inocencia. Es claro que en este procedimiento el patrono sus derechos son vulnerados, considerándose así el deber jurídico de la relación laboral. En este caso, en este orden de ideas, es preciso definir el debido proceso, ya que es parte de este trabajo de investigación. Por su parte, Martini expresa que el debido proceso constituye un derecho fundamental de los trabajadores, el cual se caracteriza por ser de carácter subjetivo y público. El derecho tiene inmerso un conjunto de garantías, las cuales supone los respetos a los principios y los derechos procesales de las partes que intervienen en el proceso, la cual se hace referencia. El debido proceso es de obligatorio cumplimiento, dado a que vincula con la efectiva tutela jurisdiccional. El debido proceso se orienta de acuerdo a la acción de la violación jurídica de la justicia, así como el respeto a los derechos fundamentales que perciben la dignidad humana. Asimismo, Alvarado señala que el debido proceso es aquel que se adecúa plenamente a la idea lógica de proceso. Dos sujetos que discuten como antanologías en pie de una perfecta igualdad ante una autoridad que es un tercero en la relación litigiosa. Por lo tanto, los órganos de administración de justicia en nombre del Estado deben ser fiel cumplimiento de la Constitución y ser garantes de esos derechos contemplados en ella, sin menospreciar los derechos de las partes que intervienen en el proceso. En cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado a las garantías del patrono en la relación laboral, si bien es cierto que nuestro país se constituye en un estado de justicia, de justicia federal, descentralizado, de consolidación de los valores de libertad, de independencia, de paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, con el fin de asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación y la justicia social, y a la igualdad sin discriminación y subordinación alguna, y las garantías universales e inherentes de los derechos humanos. Es por ello que el Estado es el responsable de respetar y garantizar, y más aún, promover el ejercicio de los derechos humanos. Respetarlo significa no interferir en un área específica de la vida individual. Garantizándolo implica adoptar las medidas necesarias para lograr la satisfacción de la población y asegurar la presentación determinada de los servicios. En tal sentido, Zambrano expresa la más importante de las garantías constitucionales, además del acceso a la justicia y el derecho a la tutela efectiva. Esto es la justicia que se imparta de acuerdo a las normativas establecidas en la Constitución y las leyes en curso en el debido proceso, cuyos principios se aplican no solo a las actuaciones judiciales, sino a las administrativas. De acuerdo con Zambrano, el cumplimiento de las garantías constitucionales conlleva al acceso a la efectiva justicia. Es por ello que al Estado se le acredita la responsabilidad cuando un patrono en una relación laboral, sus derechos constitucionales se le vulneran, considerando que el Estado venezolano no desarrolla medidas necesarias para el cumplimiento de las mismas. Es necesario preguntarse por qué la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora ampara el bienestar del trabajador cuando la relación del trabajo es entre patrón y trabajador. En consecuencia de ello, el patrono queda de cierto modo desprotegido ante la ley, ante un acto de reenganche, punto fundamental en el presente trabajo de investigación. Vinculado a ello, mediante sentencia número 258, en fechas 5 de abril del 2013,
en ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión al recurso de revisión constitucional solicitado por la sociedad comercial El País Televisión Compañía Anónima, se estableció que la certificación del reenganche establecido en el artículo 425, numeral 9 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, como requisito del procedimiento del recurso de nulidad contra los actos administrativos que ordene el reenganche de un trabajador no vulnera el acceso a la justicia. En tal sentido, la Sala expresó que el artículo 425, numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadores no impide en modo alguno el derecho al acceso a la justicia que tiene el empleador de ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad contra las providencias administrativas que ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos a favor de un trabajador que fue despedido. Lo que impide es una condición previa y necesaria para el ejercicio del recurso contencioso de nulidad, que no es otro que el cumplimiento del orden de reenganche impuesta por la Inspectoría del Trabajo. Cuando es evidente claramente que en mencionado procedimiento el patrono no tiene medios de defensa y es una violación clara a los derechos de igualdad, de defensa de su presunción de inocencia y por lo tanto vulnera su debido proceso, hasta tanto no cumpla con la orden emanada por la Inspectoría del Trabajo. En este caso, los órganos de administración de justicia en representación del Estado deberían hacerlo en pro de ambas partes involucradas, dando oportunidad al patrono en defenderse en la misma oportunidad que el trabajador hace su solicitud de reenganche y no luego que el trabajador ingrese a la empresa de manera autoritaria por parte de la Inspectoría del Trabajo. No con ello quiero decir que se esté en contra de los derechos que tiene un trabajador, sino que el Estado también debería contemplar y amparar los derechos del patrono en la relación laboral para así cumplir con los fines esenciales de una justicia plena para todos y cada uno de los habitantes de la República. Ahora bien, el deber jurídico entre el patrono y trabajador en la relación laboral, si bien es cierto, hoy día los trabajadores cuentan con mejores y mayores herramientas para lograr la protección de sus derechos, para lograr realizar de los valores de equidad, justicia e igualdad para la protección del trabajo como un hecho social. Ahora bien, es necesario hacer un recorrido en la evolución de la relación laboral para poder así determinar y conocer quién se considera el deber jurídico en base a la actualidad en Venezuela. En primer lugar, el trabajador se considera el deber jurídico, ya que éste se encuentra en distintas maneras subordinado al patrono. Es por esta razón considerado así. La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para equivalerse en el poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar conciencia a esta desigualdad. Es por ello que el legislador creó principios de compensación. La necesidad de proteger históricamente a los empleados de todo esto muestra que el derecho del trabajo se origina en especial necesidad de la protección. Las primeras manifestaciones de oposición para la preeminencia de los empleadores fue la creación de agrupaciones o mancomunidades obreras en las cuales fueron desarrollándose hasta la actualidad como sindicatos. Las primeras concesiones que se realizaron en materia laboral se hicieron impulsadas por la Iglesia Católica. En consecuencia de ello, se ha dado pasos al cambio a la relación laboral y las leyes que regulan en materia, dando innumerables beneficios al trabajador. Couter estima que el procedimiento lógico
de corregir las desigualdades es de crear otras, de manera tal que los privilegios creados por el legislador permitan al trabajador recuperar en el campo jurídico lo que ha perdido en el campo económico. La doctrina y la jurisprudencia, considerando la protección de los derechos en todo caso del trabajador. Por otro lado, quedando un vacío notable en nuestra legislación venezolana en materia laboral, considerando que la nueva ley del trabajo para los trabajadores y trabajadoras existe una sobreprotección para la clase obrera, de modo que el patrono queda desprotegido en cuanto a esta ley, ya que no se contempla ni regula sus derechos como tal. Además de ello, sus derechos constitucionales son vulnerados en casos específicos en el procedimiento de reenganche, cuando no se le respeta la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley que debe haber en todo proceso, dando así vicios en el debido proceso, un derecho constitucional que se debe garantizar por el simple hecho de ser persona. Tratando de profundizar este tema, objeto de estudio, en el 2014, en un programa de radio de Óscar Miguel Rondón, llamado La Actualidad Laboral, se realizó un foro sobre el día a día de los trabajadores, donde participó la abogada especialista en materia laboral, Eima Neer, miembro de la firma Mendelso, y dirigente del sindicato César Carmone, donde la abogada Enne expresó que la ley del trabajo para los trabajadores y trabajadoras han convertido al patrono el débil jurídico por el exceso poder que se le da a los trabajadores porque están inamovibles. También enfatizó que lo pernicioso no es solo la ley, sino el decreto de inamovilidad. De acuerdo con la abogada, no se trata de tachar como mala la vigente ley, sino que es necesario hacer cambios en ella para que haya un equilibrio e igualdad entre las partes en la relación laboral, que es un problema existente en nuestro país. Es necesario volver nuestra mirada hacia atrás y dejar en claro que en este punto en las relaciones laborales en Venezuela, el trabajador no se considera el débil jurídico, sino al contrario, el patrono se ha visto perjudicado desde la entrada en vigencia de la nueva ley del trabajo y el decreto de inamovilidad. Para la realización del presente trabajo de investigación fueron fundamentales de forma jerárquica las normas que prevalecen y sustentan el mismo, como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras del 2012. El artículo 21 de nuestra Constitución es de relevancia jurídica al trabajo de investigación por razones que expresa con claridad la igualdad que tiene toda persona ante la ley y por ende se debe de tratar todas por igual. Asimismo, el artículo 49 de nuestra Carta Magna se relaciona y va de la mano con la anterior y tiene importancia en el desarrollo de la temática, ya que nos habla que se le garantiza a toda persona la defensa, su presunción de inocencia en todas las actuaciones judiciales y administrativas, dando así base al fiel cumplimiento de los derechos en cualquier acto. El artículo 425, numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente: en caso de reenganche, los tribunales de trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida. Las afirmaciones anteriores
dan respuesta a este artículo, ya que se considera que en el precedente una violación en el debido proceso a la defensa de los derechos del patrono, la desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador. Por estas razones se hace necesario ponerlo como soporte legal a nuestro trabajo de investigación. La naturaleza de la investigación, en resumidas cuentas, da forma de investigación social. En este tipo de estudio realizado se presentó de modo de un paradigma cualitativo, ya que en el campo de la educación en materia de interés actual, esto porque prácticas se popularizó en los últimos años un ámbito de ciencias sociales, lo que ha permitido su expansión para a su vez la profundización de las teorías y las metodologías que se sustentan cada día. La investigación cualitativa responde a las cuestiones de interés educativo pedagógico, y es que la investigación cualitativa está inmersa en nuestras prácticas profesionales cotidianas. El propósito de este intercambio de investigativo permite reconstruir, articular y reflexionar sobre algunos tópicos que se fundamenta un enfoque cualitativo en la investigación que se está realizando en nuestros escenarios habituales en el trabajo. De igual manera, Ward y Richard definen en los paradigmas cualitativos como aquel que postula la concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de la antropología social. El paradigma cualitativo posee un fundamento dedicadamente humanista para entender la realidad de la sociedad de la posición idealista, que resulta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como una realidad compartida de los individuos. En este mismo orden de ideas y en relación a los objetivos planteados en la presente investigación, el proceso de metodología que se realizó fue un análisis documental analítico de un análisis crítico, ya que me permitió leer y profundizar en contenidos de los documentos seleccionados para extraer los elementos de los análisis y consignarlos en memos o notas marginales que registren los patrones, tendencias, convenciones y contradicciones que se vayan descubriendo. También me permitió leer en forma cruzada y comparada los documentos en cuestión, ya que sobre la totalidad de los contenidos de cada uno de ellos, sino sobre el hallazgo de estudios previos realizados a fin de contribuir un síntesis comprensivo como total. En cuanto a las técnicas para la recolección de la información, es notable señalar que el método empleado de investigación fue el análisis documental y análisis crítico, dejando un claro, de acuerdo con Quintanilla, que el análisis documental constituye el punto de entrada de la investigación, incluso en ocasiones es el origen de los temas y problemas de investigación. El análisis documental vendría siendo aquella operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relacionadas a los documentos a fin de expresar su contenido y sus ambigüedades, para recuperar la información en él contenidas.
Esta representación puede ser utilizada en los puntos de acceso en la búsqueda de documentos e intercambiar su contenido. A través de ello es posible obtener información valiosa, ya que con el análisis que se ha hecho de los estudios previos respecto a la temática me ayudan al desarrollo en mi trabajo de investigación. Así poder lograr el encuadre que influye básicamente describir los acontecimientos rutinarios, así como los problemas y realización más utilizadas en las personas y en las culturas objeto del análisis, así para conocer los nombres e identificar los roles de las personas clave en esta situación sociocultural relevantes al interés y percibidas en la comprensión de la realidad, que caracterizan a lo que ha escrito los documentos.